El episodio de hoy estará dedicado a los 50 años de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, también conocida como la ANAC. Nos acompañarán algunos de sus expresidentes, como lo son Antonio Gerandi, Livio Quirós, Miguel Curiel, Julio Sosa, Oscar Lucien, Solveig Hogenstein, Carlos Aspurua, Alejandro Bellamy, Iván Zambrano, Rafael Estraga Sue, Gustavo Michelena y Edgar Narváez. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. El episodio de hoy estará dedicado a los 50 años de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual hemos realizado un capítulo especial para conmemorar los 50 años de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, también conocida como la ANAC, institución gremial que ha marcado de manera definitiva el curso de la historia de nuestro cine venezolano. Voy a permitirme la lectura de un fragmento del libro 20 años por un cine de autor de Jacobo Penso. El fragmento señala lo siguiente: los fines principales de la asociación están comprendidos dentro de la fundamental intención de integrar en una lucha común a todos los cineastas para llegar así al desarrollo de un cine nacional y de autor en Venezuela. Estas son, en síntesis, los objetivos con los cuales se funda el 2 de agosto de 1974 la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAC. La idea de fundar un gremio se venía gestando desde el año 1969, cuando después de varias reuniones polémicas en la antigua casa de la familia Ramia, sede del Ateneo de Caracas, se llegó a la conclusión de que era necesario crear un ente autoral con objetivos claros. Fin de la cita de Jacobo Penso. Continúo ahora con la lectura de otro fragmento del prólogo de este mismo libro, ahora de la mano de Carlos Aspurua. Quizás lo más hermoso que ha generado este gremio a través de un proceso de muchos años es una referencia de continuidad entre nosotros, un retornar a nuevas luchas y horizontes que debe ser tomado en cuenta por las nuevas generaciones de realizadores. Y quizás lo más importante de todo es que ese esfuerzo también representa un modesto homenaje, en razón de la historia y la verdad, a los hombres y mujeres que con su coraje y entrega supieron defender nuestro indeclinable derecho a hacer cine. Fin de la cita de Carlos Aspurua. En este episodio participarán 12 de los 14 expresidentes de la ANAC que aún se encuentran con vida, a la vez que aprovechamos para rendir un justo homenaje a los cineastas Jesús Enrique Guedes, primer presidente fundador de esta institución, a Román Chalbot, a Luis Correa, Josefina Jordán, Clemente de la Cerda y Jacobo Penso, todos ellos presidentes de la ANAC en su momento y que ya han fallecido. Lamentablemente, Marilda Vera y Telman Urgelles declinaron nuestra invitación para participar en este episodio. Nuestros invitados de hoy son Antonio Gerandi, Livio Quirós, Miguel Curiel, Julio Sosa, Oscar Lucien, Solveig Hogenstein, Carlos Aspurua, Alejandro Bellamy, Iván Zambrano, Rafael Estraga Sue, Gustavo Michelena y Edgar Narváez. Este ha sido sin duda un episodio de laboriosa producción debido al gran número de invitados que hemos convocado para este capítulo. La dinámica utilizada fue la de presentar una serie de preguntas comunes a cada invitado, quienes le respondieron de manera individual y aislada, razón por la que el debate de ideas y posiciones estuvo negada desde el principio. Es decir, las opiniones de cada invitado van en paralelo a las opiniones del resto de los otros invitados. El orden de la respuesta va en orden cronológico al año en que cada cineasta asumió la presidencia de la ANAC. Dicho esto, me gustaría cederle la palabra a Edgar Narváez en su calidad de actual presidente de la ANAC.
En primer lugar, agradezco a Voces del Cine Venezolano este episodio sobre la ANAT en su 50 aniversario. La Asociación Nacional de Autores Cinematográficos de Venezuela, la ANAT, nació en el 74, cuando un grupo de creadores nuestros, de cineastas comprometidos con su obra y comprometidos con la necesidad de avanzar en conjunto como una cinematografía, se conjugaron y formaron la ANAT. Entre ellos estaba Jesús Enrique Guedes, que fue su primer presidente, el poeta Guedes. Estuvo Carlos Rebolledo, profesor y maestro de generaciones de guionistas y de realizadores. Estuvo Margot Benacerraf, estuvo Antonio Gerandi, Clemente de la Cerda, nombres fundamentales de nuestra cinematografía. Y por primera vez en todo ese proceso del cine venezolano, del cine nacional, en sus más de 120 años. Por primera vez en ese momento, un grupo de creadores asumía una agenda en función de impulsar el cine nacional. Anteriormente hubieron iniciativas, algunas privadas, otras públicas, de darle cierto impulso al cine. Lo hicieron cuando Rómulo Gallego fue presidente, hubo una motivación. Gallego fue un amante del cine, pero en este caso fueron los creadores los que se conformaron a eso con una agenda que además tenía un primer punto, que era una legislación que apoyara ese desarrollo cinematográfico. Entonces la ANAT desde su comienzo tuvo una visión de conjunto de la cinematografía. No solamente es un gremio que nada más vela por el bienestar de sus miembros, sino que es un gremio que tiene una visión del conjunto de la cinematografía. La dinámica que vamos a utilizar para llevar adelante el desarrollo de este episodio especial sobre la ANAC es presentar una pregunta para luego escuchar las respuestas de cada uno de los expresidentes de esta institución, de la ANAC. La primera de estas preguntas sería: ¿cuáles fueron los logros más importantes y destacados que se realizaron durante sus gestiones? Vamos a darle la palabra a Antonio Gerandi. La presidencia de la ANAC era por 2 años. No me acuerdo si fue 82, 83, a comienzos de los 80. En todo caso, tiene más de 40 años que fui presidente de la ANAC. Bueno, yo soy uno de los miembros fundadores. De hecho, tengo el carnet número 3. El 1 lo tenía Jesús Enrique Guedes, el 2 lo tenía Clemente de la Cerda, ambos ya difuntos hace mucho tiempo. Y el 3 lo tengo yo. Así que bueno. Mira, yo creo que la ANAC fue muy importante en su momento porque fue el primer organismo que intentó agrupar y organizar a los cineastas con el objeto fundamental de, bueno, de luchar por las reivindicaciones del cine venezolano y por el establecimiento que después, gracias a la lucha de la ANAC y de otras organizaciones, se logró, de establecer un marco legal en Venezuela de protección y de financiamiento al cine venezolano que pasó por muchas etapas. La primera de ellas me tocó a mí como presidente de la ANAC, fue la creación de Foncine, que fue el primer organismo adscrito al Ministerio de Fomento con el objetivo fundamental de proteger y financiar al cine venezolano. Organismo que después, cuando se creó por ley el SENAC, pasó todos sus bienes y su organización al SENAC mismo, o sea que Foncine fue como el germen que después permitió la creación del SENAC, ¿no? Ahora tiene la palabra Livio Quirós. Yo fui presidente de la NAD en el año 84. En ese lapso fue que ejercí, fui electo en elecciones, pues en competencia allí con otros candidatos, y fue en el 84. Pero antes yo fui secretario de organización de la ANAC y fui coordinador del circuito de cortometrajistas, que hizo una labor importante de impacto. Siendo secretario de organización, yo lo fui de Clemente de la Cerda y de Josefina Jordán. En el caso de Clemente de la Cerda fue bien importante,
porque yo casi ejercía la presidencia, no nominalmente, porque Clemente, quien aceptó ser candidato y ser electo, puso como condición eso, que él no tenía tiempo, él iba a rodar Reincidente, y dijo, no voy a tener tiempo. Y el compromiso para integrar la plancha era que, bueno, yo ejercía en la práctica por la Secretaría de Organización en ese periodo, tenía la mayor carga de sostenimiento del gremio, ¿no? Y antes de eso, yo fui coordinador del Círculo de Cortometrajistas, que tuvo una importancia en la ANAC por el impacto que creó en el gremio, en los realizadores. Siendo coordinador de ese círculo de cortometrajistas, creamos en los consejos municipales los programas de subsidio al cortometraje y los premios al cortometraje, que tuvo una función muy importante, porque por ejemplo en el Consejo Municipal de Caracas se aprueba ese programa de subsidio y se otorgan los primeros subsidios a películas como El afinque de Marín, Yo hablo a Caracas, El 4 de Ojalata, y hasta yo pude hacer mi primera película, Rutina, en ese periodo. Ahora vamos a escuchar a Miguel Curiel. Soy el presidente de la ANAC en el año 1985-1986. Se hicieron, era un periodo muy difícil, era un momento de cisón, de separación, de conflicto dentro de la ANAC y se creó Cabeprol. Yo pertenecía a Cabeprol con mi empresa y yo pertenecía a la ANAC como autor. Se lograron, en ese tiempo estaba Oscar Lucián, Chamorro y otros que estaban en la junta directiva, era bien interesante y teníamos un challenge que llaman en inglés, teníamos que lograr una serie de cosas que era recuperar la ANAC en su profundo ser, vamos a llamarlo así, y logramos un arreglo con la Fundación Neumann. Esa fundación nos ayudó a recrear la imagen, el logo de la ANAC, cosa que después fue cambiada en los tiempos de Solvay, creo, con la misma asociación, con la misma Fundación Neumann. Se hicieron, por ejemplo, se decantó, o sea, había que lograr que separáramos de alguna manera los cineastas activos de los cineastas que eran reconocidos, de los cineastas que eran históricos, porque los históricos no estaban realmente en acción y en cambio los cineastas que estábamos en el juego era muy importante que se les reconociera la acción y era importante que se incorporaran al proceso, porque la ANAC siempre ha sido, siempre fue en todo caso, una asociación por defender la autoría de del cine venezolano. Y ahora le damos la palabra a Julio Sosa. Cuando yo llego a la ANAC, estamos en un periodo muy negro para el cine nacional, no se estaban produciendo películas, había mucho conflicto, inclusive entre los gremios del cine, entre Cabeprol y la ANAC, entre ellos mismos, ¿no? Una de las primeras cosas que me planteé es decir, vamos a hacer un análisis de la realidad, o sea, en qué estado estamos. Entonces se hizo un foro que duró 3 días en la sala principal de Parque Central, que fue muy bueno porque a ese foro no fueron nada más que ANAC y Cabeprol, sino está ANAC, Cabeprol, el sindicato de trabajadores, los técnicos, actores, o sea, todo lo que pudiéramos decir que conformaba el mundo del cine, pues, ¿no? Y eso nos sirvió para que de ahí saliera un panorama bastante claro de más o menos por dónde teníamos que orientar las políticas o las luchas cinematográficas, en el caso nuestro, ¿no? Entonces yo diría que para mí eso fue la primera cosa importante y a su vez ese foro sirvió también para lograr una especie de conciliación entre los gremios, o sea, que ANAC y Cabeprol empezáramos a trabajar juntos y no como enemigos, que los de Cabeprol son, tú sabes, los comerciantes del cine, y los de la ANAC son los artistas y los puros, etcétera, etcétera, ¿no? Después, como presidente de la ANAC, una de las sorpresas que me llevo es que la ANAC no existía como institución. O sea, cuando yo intenté hacer otra acción, me doy cuenta de decir que no. Es decir, la ANAC, bueno, en los años 70, los cineastas se reunieron,
redactaron unos estatutos, eso se le publica en un librito que de la editorial esa Rocinante. Bueno, y el librito ese andaba para arriba y para abajo por un cine de autor, etcétera, 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 ¿no? Pero la personalidad jurídica, cero. O sea, que si llegaba Perico Los Palotes, no, decía, la ANAC soy yo, y el canal estaba ahí. Bueno, entonces, eso fue muy importante, entonces, establecer, digamos, los estatutos, el acta constitutiva de la ANAC y registrar la ANAC. Entonces fue, por así decirlo, para mí la segunda cosa más importante, que era el nacimiento de la ANAC como institución, con personalidad jurídica, ¿no? Y la tercera, que fue clave, que fue la reforma de Foncine. Y esa reforma la logramos desde la ANAC, que fue muy importante, pues fue una batalla muy dura con el Ministerio de Fomento, etcétera, ¿no? Y se consiguió, y se consiguió, y ahí nació esa reforma, ahí nació precisamente la comisión para dar los créditos, que estuviese conformada por gente del cine, o sea, por gente de CABEPROL, de la ANAC, de los críticos, etcétera, ¿no? Escuchemos ahora a Oscar Lucien. Yo asumí la presidencia de la ANAC en 1989, con la particularidad de que sería la primera gestión que duraría 2 años, 1989-1991. Tomaba el relevo a la gestión de Julio Sosa Pietri, quien poco después sería nombrado presidente del Fondo de Fomento Cinematográfico, Foncine, el antecesor del actual Centro de Cinematografía Nacional, CENAC. Superando muchas lagunas en la memoria, creo que lo más relevante de esta gestión fue el respaldo que se dio a los realizadores de cortometrajes, creando una sección interna específica para ocuparse de la materia. Desde lo funcional se logró una sede en el Ateneo de Caracas y contamos con un asistente para los asuntos administrativos. Quizás lo más relevante de mi gestión fue haber participado en la comisión redactora de la Ley de Cine. Escuchemos ahora a Solveig Hogenstein. Fui presidente de la ANAC entre 1991 al 93. Recuerdo que en mi directiva estaba integrado un miembro de la plancha contraria, pues las votaciones las decidíamos según los programas de la plancha y eran nominales para garantizar que los más capaces estuviesen en la directiva. Esto también obligaba a una visión amplia, nunca sectaria, de nuestras decisiones. Practicábamos la democracia. En ese tiempo se hacían asambleas mensuales a las que asistían todos los cineastas activos, 40, 45 personas. Se hacían reuniones intergremiales con CABEPROL, la Cámara de la Industria, con Foncine. Discutíamos las condiciones de la producción y exhibición, nos ayudábamos, nos reuníamos con los distribuidores, éramos muy activos y respetados. Operábamos desde una casa en San Rafael de la Florida que compartíamos con la FEBEC, cuyo presidente era Bernardo Rotundo. El flujo de información de la directiva hacia los agremiados era constante y no estaba impedido por la polarización que pareciera marcar hoy en día cada acto de la asociación. Sobre todo la alternabilidad era respetada cada 2 años, algo que no hemos visto no sé en cuántos años, he perdido la cuenta. La primera acción oficial que me tocó cumplir fue la introducción del proyecto de ley de cinematografía en la Cámara de Diputados. Los 2 siguientes años fueron de un lobby constante e intenso en ambas cámaras. Así conocí a la casta política, acompañada muchas veces del presidente de CABEPROL, Philip Toledano, y de la siguiente presidente de ANAC, Marilda Vera. El cineasta Carlos Aspurua era presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, algo que nos ayudó mucho a alcanzar nuestra meta. Las conferencias eran constantes para explicar a los políticos qué era la industria del cine, la gran cantidad de puestos de trabajo especializados que generaba y su importancia como generadora de matrices de opinión en los espectadores. Dediqué todo mi tiempo a las actividades de la asociación, que eran muchas. No hice películas. No olvidemos
que en esos años el cine era el entretenimiento más económico y abarcaba también las clases populares. Ahora vamos a escuchar a Carlos Aspurua. Fíjate que en la gestión que tuve 2 periodos, desde el año 97 a 2001, un periodo importantísimo porque ya está sancionada la ley y desde la perspectiva de la incidencia de la ANAC en función de la segunda reforma de la ley. Y ese periodo de alguna manera u otra me toca a mí. Se me confunde un poco las fechas por aquello de que yo veo siempre mi actividad dentro de la cinematografía de una manera integral. De alguna forma todos son caminos que se unen desde el punto de vista de mi compromiso y mi actividad con lo que es militancia como cineasta, presidente de la ANAC, diputado, que llegué en el momento fundamental donde asumo la Comisión de Cultura y tengo y el feedback y la relación con los gremios como responsable, digamos, del manejo legislativo de la ley. Y por el otro lado, en este momento, bueno, que veo en perspectiva toda la importancia de esas luchas expresadas en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Y la perspectiva, por ejemplo, qué sucedió una vez sancionada la ley, cómo impacta esa ley, como dice Jacobo, en una reflexión muy aguda. La ley genera un desarrollo interinstitucional, institucional de los sectores cinematográficos que fue importantísimo. Eso era una reflexión constante con Jacobo y una reflexión que se nos planteó pues como objetivo. De hecho, esa actitud de contar nuestra historia, de dejar de alguna manera u otra el registro, ser el cronista de lo que ha sido la lucha del sector cinematográfico expresada a través de la ANAC, nos llevó a realizar este libro, 20 años por un cine de autor. Yo hago el prólogo y entre palabras más, palabras menos, fundamentalmente era la necesidad, decía en ese momento yo, de contar nuestra historia, de entender el inmenso vigor y visión política que tuvieron los emprendedores iniciales y los creadores de la ANAC, y que era importantísimo que de alguna manera u otra ese libro era ir a la búsqueda de nuestra historia, de nuestra laboriosa visión de un gremio que ha demostrado en el tiempo, si bien ahorita podríamos entender una coyuntura difícil por lo político, por las situaciones vivenciales donde estamos, etcétera, etcétera, pero teníamos absolutamente claro que contar nuestra historia y compartirla a través de los 18 o 20 presidentes que han pasado por la ANAC era importantísimo. De hecho, en este momento ese libro sirve de inspiración para otro que lo está presentando la ANAC y estamos ya en el proceso de financiamiento. Ya no serían 20 años por un cine de autor, sino 30 años por un cine de autor. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Belame. Bueno, yo fui presidente de la ANAC entre el año 2005 y el año 2007. Un periodo muy importante porque fue durante el cual se discutió y se concretó la reforma de la ley de cine. Y a mí, me tocó la responsabilidad de estar al frente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, que es el gremio más numeroso y en aquel momento diría el más importante del cine, ¿no? Objetivos, eran varios. Primero, había una crisis presupuestaria importante y por el otro lado ese objetivo político que era lograr la reforma de manera consensuada, si se quiere por unanimidad. En aquel momento la Asamblea Nacional estaba compuesta por una fracción muy polarizada, por una fracción, digamos, oficialista, ya con el chavismo, y una fracción de oposición muy enfrentadas en casi todos los sectores de la vida nacional. Y nuestro reto era que esa ley pudiera ser aprobada por unanimidad.
¿Por qué? Porque bueno, en el eventual panorama de un cambio de gobierno, etcétera, pues no queríamos que esa ley estuviera identificada solo con un sector, sino que fuera una ley de consenso, que tuviera la fortaleza de ser una ley que digamos, estuviera de acuerdo con todos los corrientes de pensamiento e ideologías. Y eso fue uno de los objetivos que se trazaron y que se cumplió a cabalidad. Creo que ha sido, estoy casi seguro, la única ley por unanimidad aprobada en ese periodo. La ANAC estaba en una crisis presupuestaria muy difícil, con una sede que teníamos alquilada en la casa del artista, y yo me planteé un poco, tal vez ilusoriamente, que la ANAC pudiera lograr tener una sede propia. Claro, eso es muy difícil de lograr en un periodo de apenas 3 años, pero tenía eso metido un poco entre ceja y ceja. Y organizamos con esa visión, pero también con la visión de darle promoción, importancia a nivel público del cine nacional, retomamos el premio ANAC y organizamos lo que fue la última entrega de los premios ANAC. Creo que ese fue también un logro importante, que por cierto, la estatuilla que se entregó en esos premios es una obra del maestro Osvaldo Vigas, que queríamos instituirla como el premio físico de los premios ANAC y que lamentablemente no han tenido continuidad. Vamos a darle la palabra ahora a Iván Zambrano. A mí me toca como un periodo de rescatar y poner en marcha algo que era deseado por todo el movimiento de cine venezolano, que era tener realmente un fondo. Entonces nos toca esa creación de Fonprocine en ese periodo, es decir, 2005 se crea el fondo, el 2006 y el 2007 se implementan las políticas que tenían que ver con los resultados de esa recaudación. Es decir, se hizo, por ejemplo, una política que la impulsamos desde la ANAC, que era apoyar la realización de cortometrajes. La ley establecía que tú, para poder optar a hacer largometraje, tenías que haber hecho 2 cortos. Entonces se planteó impulsar la realización de cortometrajes. Entonces una de las primeras cosas que se hizo en ese momento, propuesto por la ANAC, era que se estimulara más el cortometraje para que hubiesen nuevos realizadores. Eso también iba a beneficiar a la propia ANAC, porque íbamos a tener más miembros, íbamos a tener gente entrando en el gremio. Fue un periodo bien interesante y creativo de nuevas políticas públicas en materia de cinematografía nacional, con esa nueva situación que era que ahora teníamos un fondo. Y otro aspecto importante de eso es que se rescata la idea que da nombre al propio centro. Es decir, el centro, como lo explicaba, que no tenía un presupuesto de ingresos propios, sino que dependía del situado. Entonces, cuando se plantea en ese periodo, digamos, tener unos recursos, desarrolla la autonomía. Hay que recordar que el centro se llama Centro Autónomo, ¿no?, Nacional de Cinematografía, pero no era autónomo porque dependía de los recursos que suministrara el Ejecutivo. Entonces, aquí comienza realmente a ser autónomo en el sentido que crea, por ejemplo, las comisiones de estudio de proyectos, crea los mecanismos para decidir con autonomía en función de qué tipo de cinematografía se debía apoyar. Escuchemos ahora a Rafael Estraga. Uno de los primeros logros que tenemos de la primera gestión, que era entre el 2010 y 2012, fue la aprobación de un RIEF en el SENAC para la producción, ampliar la producción, mejorar los baremos, toda esa situación que había que normar, quedó establecida en ese reglamento, que es el actual, el reglamento interno de estímulo a la producción. Y la segunda, por supuesto, el foro, preparar el foro de la cinematografía nacional, que se logró en el 2014, cerrando ese periodo, porque bueno, el foro le dio un impulso a la actividad cinematográfica, toda la revisión, que aún así, con todos los problemas que han ocurrido desde el 2014, 2015 para acá, aún mantiene vigencia. Y CITEC, que fue en el primer periodo, que la CITEC era un vínculo normal del cine con la tecnología, porque no podemos estar desactualizados para hacer cine. Entonces,
Nosotros trabajamos mucho eso y tratamos de crear allí un vínculo mucho más fuerte con las marcas, con las cosas, bueno, con toda la actividad cinematográfica, con los servicios, con todo, para buscar tener una fortaleza interna en cuanto a la producción, y que eso también fuese un bienestar para los creativos, porque también mientras más cosas tú puedas hacer, mejor te quedan las películas. O sea, busca una calidad de producción. Entonces, CITEC fue entre el 2010 y 2012. Escuchemos ahora a Gustavo Michelena. Yo fui presidente de la ANAC en el periodo comprendido entre 2014, 2015 y 2016. Estuve presidiendo la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. En ese periodo, lo que hicimos fue, digo lo que hicimos porque aunque estaba yo al frente de esa presidencia, había una junta directiva y entonces todos trabajamos por igual en la asociación. Normalmente, con la tendencia presidencialista, tenemos la visión unipersonal de la dirigencia, y resulta que eso es una asociación, y esa asociación está regida por una junta directiva, y esa junta directiva estaba toda integrada y armonizada en los objetivos y los logros que perseguíamos. Fundamentalmente, lo que se hizo en ese periodo fue seguir la gestión que ya venía haciendo Rafael Estraga. Eso fue una gestión que Rafael presidió y con su junta directiva. Una gestión muy importante, muy buena, excelente, y que le hizo grandes aportes a la asociación. Nosotros nos encargamos de llevar adelante lo que Rafael Estraga motorizó, lo que Rafael Estraga hizo por la asociación. Hicimos muchas cosas como asociación. La labor principal fue, como le corresponde al presidente de la ANAC, ser director principal del comité ejecutivo del SENAC. Las asociaciones gremiales en nuestro país están completamente integradas a la política oficial. Ya sabemos que el cine nacional es el cine que lleva adelante el SENAC, y en ese periodo fue un periodo muy importante, sobre todo periodo comprendido entre el 2015 y 2016, que todavía no había llegado la crisis. Precisamente la crisis de la que hablo es la crisis que todavía estamos viviendo, que es una crisis fundamentalmente económica. El cine es un proceso, es un producto sumamente costoso, no es un producto que se hace con poco dinero, y ese dinero no lo tiene el productor, por supuesto, sin el apoyo del SENAC. Y impulsado, motorizado, inspirado y movido por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Escuchemos ahora a Edgar Narváez. A mí me correspondió asumir la presidencia de la ANAC a partir de 2015. Y ese fue ha sido un periodo bastante, digamos, sui generis, porque todo el impacto de lo que sucedió en el país también ha influido en el proceso gremial, en el proceso no solamente gremial de la ANAC, sino de los demás gremios del cine. Y de hecho nosotros encontramos que nosotros veníamos en un crecimiento importante, me refiero a la cinematografía nacional, desde la creación de Fonprocine, que le dio recursos a la producción, y luego comenzó a partir de desde 2000, ya del 14 se notaba, pero el 2015 comenzó a pronunciarse, a decaer tanto la producción como la asistencia de la sala de manera progresiva, y entramos en un proceso de recesión importante. También todo eso luego se encadenó con la pandemia. Entonces, estos últimos años ha correspondido a
al cine nacional, digamos, existir en medio de muchas dificultades. El cine venezolano siempre ha tenido esos altibajos, pero nunca como en estos últimos años. Sin embargo, seguimos produciendo, seguimos creando. Y en ese proceso también, ¿qué le ha correspondido a la ANAC? Defender los espacios y defender los principios que son sustanciales para la ANAC. O sea, nuestra participación en las instancias de decisión que tienen que ver con las políticas públicas, nuestras cuestiones, digamos, básicas que tienen que ver con la presencia de las películas nuestras en la sala, con el rescate del patrimonio. Es una agenda básica que nosotros hemos mantenido en estos años, que han sido de muchas dificultades, pero también, digamos, en los años más recientes hemos venido recuperándonos. Entonces ese es el periodo en que a mí me ha correspondido presidir la ANAC. La ANAC se encuentra celebrando 50 años de haber sido fundada. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el impacto de esta institución sobre el cine venezolano a lo largo de estos 50 años de trayectoria? Ahora tiene la palabra Livio Quirós. Cuando se crea la ANAC en el año 74, había una circunstancia, una coyuntura en el país que era que no había financiamiento para el cine nacional. Entonces, la presencia de la ANAC en la opinión pública logró, concitando la alianza de todos los gremios culturales, hacia ahí intervinieron la gente de teatro, la gente de los compositores, los escritores, los artistas plásticos, y logramos un movimiento donde se pedía al Estado que se creara una infraestructura financiera que permitiera que se realizara el cine de autor en Venezuela. Eso creo que es uno de los logros más importantes de la ANAC, porque antes de eso no había la posibilidad de financiamiento para el cine nacional. La ANAC tuvo una destacada participación, y en particular yo, que era el secretario de organización, que se creara el Instituto de Previsión Social, mediante del aporte financiero que iba del sector exhibidor y del Estado, y del presupuesto general, que se destinara el 10% de ese presupuesto para la previsión social de los trabajadores de cine. Eso fue un planteamiento de la ANAC, que por supuesto fue respaldado por los otros gremios, pero se crea por primera vez el Instituto de Previsión Social llamado Imprecine, que por cierto, en mi misma presidencia de ese año 84, se instrumentó y se estableció ese instituto, que empezó a aportar, a apoyar la salud y el financiamiento para los trabajadores de cine. Escuchemos de nuevo a Miguel Curiel. Eso nadie lo puede poner en duda. O sea, durante 30 años prácticamente, la única agrupación, asociación, o como la querramos llamar, era la ANAC. Era la única que hablaba y trataba de defender los derechos, trataba de defender los logros del cine venezolano, y trataba de combinarlo con la política nacional, evidentemente, y cómo poder lograr lograr el espacio del cine venezolano dentro de la cultura político-económica de Venezuela. Yo creo que eso nadie lo va a poner en duda, y todas las personas van a responder más o menos como estoy respondiendo yo. Lo que es importante es saber qué pasó después. O sea, lo que es importante es saber cuál es el futuro de la ANAC y cuál es el futuro de esta historia, que creo que se discute en otra de las preguntas. Y de nuevo escuchemos a Julio Sosa. Yo creo que ha sido fundamental el hecho de que, por así decirlo, se institucionalizara y se gremializara el sector, ¿no? A pesar de, como te dije, siempre de las pequeñeces, las diferencias, las rencillas intestinales, ¿no? Así de comerse las vísceras los unos a los otros. A pesar de todo eso, precisamente porque ha existido la ANAC ha permitido poder mantener una especie de línea constante de lucha por poder tener algún tipo de infraestructura que permita, ¿no?, la producción cinematográfica. Estamos claros que Venezuela, el tamaño de su mercado, que para colmo en la actualidad se ha encogido, pero inclusive ya en esa época era muy pequeño como para sostener, ¿no?, una industria. Entonces, si tú no tenías alguna capacidad, ¿no?, de ente estatal, de dinero subsidiado, de alguna manera, prácticamente íbamos a dejar de existir, que fue lo que pasó. Además, te puedo contar, cuando yo llegué a Fonsino, el presupuesto de Fonsino era 0. No tenía un bolívar.
Y claro, por supuesto, no se hacían películas. Pues. La ANAC ha servido precisamente para poder protagonizar, realizar esas luchas, mantener esas luchas, ¿no? Y a fin de cuentas, como te dije, fíjate, te estaba contando, aunque yo haya tenido algún protagonismo ahí como presidente, pero es la ANAC, ¿no? Es decir, que en definitiva la ley de cine sale de la ANAC. En definitiva, y ya anteriormente, ¿no? Podemos decir que Foncine, que nace a comienzos de los años 80, durante la presidencia de Luis Herrera Campins, pues también eso salió de los gremios de CARPROL y de la ANAC. Y hacia futuro hay que plantearse una revisión de cuáles son las estructuras que hay hoy en día para ver cómo se va a funcionar, porque estamos entrando sin que nos demos cuenta en una crisis, ¿no? Se están haciendo cada vez menos películas, ¿no? Cada vez las películas se están, a pesar de que hoy en día la era, por decirlo, digital a la analógica ha creado sus facilidades, pero también ha creado sus peros, pues, ¿no? Es fundamental ahí el papel que deben jugar los gremios en producir esa reflexión y ver cómo van a ser las estructuras, pues, ¿no? De apoyo, de fundamento al cine para aspirar por lo menos a poder tener una producción constante, que todos los años pudiéramos estar hablando de unas 12 películas, debería ser una meta, pues, ¿no? Escuchemos nuevamente a Oscar Lucien. Por falta de información, solo me atrevería a una breve apreciación de los primeros 5 lustros de la ANAC a partir de su fundación en 1974. Sin duda, su mayor aporte e impacto ha sido el soporte gremial a los realizadores cinematográficos y la defensa de su vocación autoral, a diferencia de otros productores que enfatizaban la condición industrial y comercial de la producción cinematográfica. La ANAC ejerció un papel de liderazgo muy relevante en lo que sería una aspiración, digamos, ancestral de los cineastas, contar con una ley de cinematografía que garantizara un marco institucional y financiero para la producción de un cine nacional, comprometido, como se decía en la época, con nuestra memoria y con la forma de ser y decir de los venezolanos. Pero también algo que parece pasar desapercibido es el compromiso que tuvo la ANAC desde su nacimiento con la defensa de la libertad de expresión. La ANAC fue un centro de convergencia que sumaba críticos a otros artistas e intelectuales en la defensa del derecho esencial en una democracia a la libertad de expresión. Nuevamente le damos la palabra a Solveig Hogenstein. Uno de los principales acentos de la ANAC estaba en la formación. Recuerdo haber traído a Caracas desde La Habana a la dramaturga Hilda Santana, quien dictó un taller en el cual se inscribieron 2 escritores de Radio Caracas Televisión. Era tan bueno su taller que inmediatamente después y antes de que regresara a Cuba, RCTV la invitó a dictar otro taller en el canal a los escritores y gerentes. A los pocos meses recibió una oferta de trabajo de Venevisión, canal que la contrató fijo como supervisora de dramático. Cuando ganó la actual administración, se fue a Madrid. Me llamó al día siguiente diciéndome, ya esta telenovela la conozco. En Madrid fue el cerebro detrás del programa Gran Hermano, uno de los fenómenos interactivos de la TV más interesantes que se han gestado. También recuerdo haber organizado 2 talleres de guión con el escritor Zenel Paz, premio George Sadoul, autor de Fresa y Chocolate, entre otras obras. Sabíamos que el talón de Aquiles de nuestra cinematografía eran los guiones, y por ello pusimos como asociación de autores que éramos especial acento en la escritura y estructura de nuestras historias dramáticas. Escuchemos de nuevo a Carlos Aspurua. Yo tener una visión, digamos, de la importancia de la ANAC es bastante sui generis, por decirlo de esta manera. Pero no obstante, ¿cómo no reconocer la visión de un sector que supo darle una orientación? Ayer te decía, o en otras intervenciones te he dicho, que somos el sector que logramos, sector cultural, que logramos tener una legislación. Somos el único sector prácticamente. Y no solamente eso, sino logramos la autonomía. Y eso tiene una gran
vigencia y sobre todo una dinámica fundamentalmente generada por los gremios cinematográficos, pero su génesis está en la ANAC. Y la visión que nuestros pioneros, como Guedes, como Josefina Jordán, como Rebolledo, Edmundo Aray, posteriormente en la redacción de esa ley, que era discutida en asambleas y sus estrategias, Mauricio Wallenstein. Te puedo hablar de cantidades de compañeros que de alguna forma participaron de ese proceso y ahí se debatía el sentido del cine de autor o el cine industrial. Genera una división de la ANAC, se crea Cabeprol. En todo caso, llega la ley y llega la ley a la Asamblea Nacional. Y llega la ley a la Asamblea Nacional con una dinámica de participación intergremial. Y en ese gremio, obviamente, mi compromiso siempre ha sido con la ANAC, por la vinculación histórica que he tenido con ella. Y soy, de alguna manera u otra, producto fundamental del compromiso de un gremio que supo entender y ver la importancia de construir una legislación que nos diera una fortaleza extraordinaria. Vamos a darle nuevamente la palabra a Alejandro Velame. Yo creo que la ANAC ha sido el gremio imprescindible en los logros que nuestra cinematografía y nuestro sector ha obtenido para que el cine venezolano permanezca vigente a pesar de las graves dificultades que el país ha vivido en todos los órdenes económicos, políticos, sociales. Digamos, la ANAC le ha dado esa fortaleza de la unión de los cineastas en procura de un objetivo común, y en ese sentido creo que es un gran ejemplo de gestión para otros sectores del arte, pero también para la vida nacional en todos los sentidos. Yo creo que la ANAC, a pesar de sus grandes diferencias y de las polémicas que puedan surgir entre las personas que componemos la ANAC, pues al fin de cuentas tenemos un objetivo común, y yo diría también unos principios que nos hacen una asociación, que nos deberían hacer una asociación fuerte, con altibajos como siempre, como es lógico en la historia de cualquier organismo, pero que no deja de tener vigencia hasta en los momentos más críticos. Vamos a darle la palabra nuevamente a Iván Zambrano. Bueno, fíjate, la ANAC se crea en un contexto de movimiento que estaba gestándose a través, en principio, de muchos intelectuales y de gente que había estado haciendo algo a nivel de sus propios recursos, sus propias capacidades, haciendo algunas películas en ese tiempo. Y entonces comenzaba como a ver la necesidad de tener protección. Pero en las reuniones que hubo en esa época se generó la necesidad de crear gremios, de crear mecanismos para consolidar los propios mecanismos, los modos de lucha por esa posibilidad, digamos, de tener un cine venezolano. Y dentro de eso tener una legislación que lo protegiera y lo fomentara. En ese momento se toma, en distintas jornadas que se realizaron, se toma la decisión de crear los gremios, y entre eso se crea la ANAC. Y la ANAC se crea con ese nombre, digamos, de Asociación Nacional de Autores, que también le da un sentido a la propia organización, un sentido que tenía que ver con lo que se discutía en el fondo en ese tiempo, que era que lo que había que fomentar era un cine autoral, a diferencia de los intentos anteriores, que era un cine industrial. Es decir, se pensaba en crear una industria a semejanza de la mexicana o de la argentina, y lo que se empezó a plantear acá era que hubiese un cine autoral y un cine con independencia. Entonces eso marca en buena medida las características mismas de la creación de la ANAC como una asociación nacional de autores cinematográficos, adicional a lo que podía significar que fuesen los autores los que participaran ahí, porque se agrupaban en principio los directores, los guionistas, es decir, la gente que estaba considerada como autoral. Pero la propia ANAC va generando otros gremios. Por ejemplo, en esos mismos tiempos, producto también de las polémicas y las discusiones, se crea la Cámara Venezolana de Productores,
porque se creaba y se pensaba que era importante también de alguna manera fomentar aspectos que tenían que ver más con la parte industrial o con la parte económica y que aspiraban inclusive a ser miembros jefe de cámara, por ejemplo, ¿no? Por eso se llamó Cámara Venezolana de Productores de Largometraje. Esa es otra condición, pero que también salió, los miembros, los creadores de Cabeprol, eran miembros de la ANAC que crearon Cabeprol. Y así en el tiempo han ido creándose otros gremios a partir de que no tiene esa representación de la propia ANAC y se crean después gremios diferentes que van cubriendo áreas del cine que no estaban siendo cubiertas. Fíjate que al principio lo que había era, por ejemplo, el sindicato de los técnicos, y eso fue la raíz de donde surgen realmente los otros gremios, entre eso la ANAC, porque es el sindicato quien convoca a las reuniones que crearon de alguna manera la jornada a partir de las cuales se empieza a discutir más seriamente la ley de cine y comienza el movimiento de la ley de cine que durante 30 años se tuvo hasta que se logró la creación de la ley. Entonces el impacto directo e indirecto de la ANAC en esa situación es muy importante. La ANAC liderizó realmente todo ese movimiento, fundamentalmente de 30 años de lucha por la ley de cine. Vamos a darle la palabra ahora a Rafael Estraga. Bueno, indiscutiblemente que al aparecer la ANAC creó una estructura que le dio fortaleza al proyecto de ley que se venía manejando. Además, creo que en el encuentro de Cumaná, que fue donde se establecieron todas esas metas, estaba establecida crear los gremios y a través de los gremios fortalecer el trabajo de seguir adelante con la ley. Acuérdate que la ley también en un momento el liderazgo eran las universidades, o sea, todo ese movimiento universitario, de intelectuales, o sea, una fortaleza, una base sólida y mucha gente comprometida con el cine. Y se organizaron los gremios y por supuesto la ANAC, la bandera era llevar adelante un proyecto de ley y que se lograra promulgar. Entonces, y eso nos tomó en la ANAC, bueno, en su momento yo no estaba en la ANAC, pero desde el 74, desde su fundación hasta el 93, cuando se aprueba la ley. Tanto así que eso es el primer corte, vamos a decir, de trabajo y de lucha y de logro, de un logro y un objetivo claro que era tener la ley. Escuchemos de nuevo a Gustavo Michelena. Fíjate tú, para contestarte la pregunta número 2, te voy a decir que dentro de todo ese espíritu impulsor, dentro de toda esa lucha por el cine, hablo de lucha no en términos dramáticos, hablo de lucha en términos progresistas, en términos de inspiración, en términos, hasta si se quiere, aunque parezca ridículo, poéticos de la ANAC, porque durante los 50 años, bueno, imagínate la ley de cine, nada más que la ley de cine y sus reglamentos y las modificaciones, todo lo que implica, todo lo que está detrás de ese proceso importante, que no solamente es un proceso creativo desde el punto de vista artístico-cultural, sino que es una industria, es el nacimiento de una industria. Todavía nos falta mucho, nos faltan todas las bases para que por supuesto son económicas, para que esto sea una verdadera industria. Y pareciera que estamos atomizados, que por aquí va un productor, por allá va un director que tiene una iniciativa o un escritor que tiene una idea y la lanza. No, somos una unidad y resulta que esa unidad está respaldada por la ANAC, no solamente por la ANAC, sino también por los otros gremios. Pero la ANAC es la más antigua de todas y tiene 50 años de trayectoria. Si el cine nacional tiene vigencia, si el cine nacional se oye, si el cine nacional se ve, si el cine nacional está presente en nuestra vida diaria, se debe precisamente a la ANAC. Escuchemos nuevamente a Edgar Narváez. Cuando nosotros vemos la historia de este medio siglo de la ANAC, que viendo la historia de la ANAC vemos de alguna manera la historia contemporánea del cine venezolano, porque
la ANAT ha sido fundamental en el proceso de esos 50 años, en la creación de espacios para nuestro cine, en la creación de una legislación para nuestro cine, en todas las cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas para el cine nacional. Y no solamente desde el punto de vista gremial, también desde el punto de vista creativo. Los nombres que han estado en la ANAT han sido nombres fundamentales de nuestra cinematografía. Entonces, estos 50 años, la ANAT ha aportado desde el punto de vista de la agenda general del cine nacional, así como de la creación de obras, ha sido un legado importante y fundamental de lo que es el cine nacional hoy. Muchas veces se ignora eso, muchas veces las nuevas generaciones se encuentran con que ya está creado el Senat, con que hay una ley, con que las películas nuestras tienen un espacio en la pantalla, una serie de logros que no hubieran sido posible si el cine nacional no hubiera contado con esa herramienta que es la ANAT. Y no solamente contado con la herramienta, sino también que hubiera contado también con un liderazgo de unos creadores que han entendieron que se debían no solamente a su obra, sino también al conjunto de la creación de una cinematografía. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el papel de la ANAC en la propuesta, en la discusión y en la aprobación de políticas públicas? En especial, por supuesto, en la Ley de Cinematografía Venezolana. Vamos a escuchar nuevamente a Livio Quiroz. Cuando se crea la ANAC, cuando se funda la ANAC, en Venezuela no había infraestructura de financiamiento para la industria nacional. Había mucha resistencia del sector importador y exhibidor de películas, pero también del Estado, porque decían que aquí no había cine, aquí no había industria cinematográfica. Entonces, la ANAC empieza a promover dentro de sus asambleas y en debate con los otros gremios la necesidad de otorgarle al cine nacional la calificación de producto cultural. Cuando la ANAC empieza a promover eso dentro del gobierno, de la Presidencia de la República, el Ministerio de Fomento y en la opinión pública a través de la prensa, se desbloquea esa resistencia y se logra con esa calificación y conociendo las obras importantes que se hicieron en la época, como El pez que fuma, Soy un delincuente o Canción mansa para un pueblo bravo, que era necesario financiar al cine nacional. Y de esa manera es que el Estado accede a crear los planes de financiamiento para la industria cinematográfica, no solo en la producción y realización de películas, sino también en la creación de infraestructuras productivas a través de financiamiento para la creación de empresas que rentan equipos o financian la actividad del laboratorio, por ejemplo. La ANAC tuvo una importante participación en la creación de los programas de subsidio al cortometraje en los años posteriores a su fundación, mediante la presentación de programas de financiamiento a los consejos municipales, como el Consejo Municipal de Caracas y el Consejo Municipal de Petare, que se llamaba Consucre. Nosotros elaboramos la redacción de los textos que creaban el subsidio y también creaban los premios municipales. Eso dio lugar a que se realizaran obras importantes y se impactara también en la opinión pública, porque se aprueba también en las ordenanzas municipales la exhibición obligatoria del cortometraje antes del largometraje respectivo en programa estelar en las salas comerciales. Eso creó un impacto muy importante y contribuyó a la formación de los realizadores que posteriormente realizaron obras importantes de largometraje. Pero la ANAC también tuvo una participación importante en las juntas de clasificación de las películas y de las obras de teatro, porque a través de esos organismos se aplicaba la censura previa a las películas que los exhibidores o distribuidores consideraban que no eran aptas y permitían que se mutilara ciertas obras que ellos consideraban que no eran aptas para exhibírselas al público en general, y mediante ese mecanismo de censura se logró, por ejemplo, que se prohibiera la película de Luis Correa, quien fue detenido y enjuiciado porque decían que su película Ledesma, el caso Mamera, incitaba al odio y a la guerra. La ANAC logra que se modifiquen esas ordenanzas municipales y se elimine la abstención de no otorgarle clasificación a las películas, que era una manera de censurar y de hecho hacer que las películas no se exhibieran, cuando en la Constitución Nacional del 61 se establecía que no se podía censurar ninguna obra de espectáculo público. La ANAC es la promotora de la ley de cine, contando con el apoyo de investigadores, críticos,
de las Comunicaciones y se elaboran unos cuantos proyectos para ser discutidos en el Congreso Nacional, cuyo proyecto final fue aprobado en el año 93, donde se establecía institucionalmente el financiamiento de obras cinematográficas y la protección de toda la actividad cinematográfica nacional. No solo la realización de películas y exhibición, sino también la parte cultural en cuanto a investigación, a formación y protección social de los trabajadores de cine. Esa ley que se aprueba en el 93 tiene una limitante, que es que el artículo 18, famoso porque establecía la contribución del sector exhibidor y distribuidor, el aporte financiero para la realización y producción de obras nacionales, fue eliminado por presiones políticas y presiones de las transnacionales del cine. Fue aprobada con la eliminación de ese artículo. En el año 2005, que vuelve la ley a la Asamblea Nacional, se produce la reforma mediante la incorporación de ese artículo 18 que fija la contribución para la producción nacional a través del SENAC con un organismo que se llama Fonprocine. Adelante, Miguel Curiel. El ANAC es y lo fue durante 30 años y debería seguir siendo la voz cantora, la voz principal de la defensa del cine nacional, de establecerlo, de tenerlo, de tener una voz cantante dentro de los organismos que están dedicados al cine y que gracias a la ANAC en el tiempo y con mucho tesón se han logrado. Y yo pienso que de alguna manera sí, o sea, vamos, sin el ANAC no existiría la ley de cine, sin el ANAC no existiría, vamos, el cine nacional existiría, pero la única portavoz que teníamos durante muchos años era la ANAC, y que debería seguir siendo la voz cantante, ya que es la que nos reúne a todos de alguna manera. Y de nuevo escuchemos a Julio Sosa. La ley del cine nace de la ANAC. Entonces, como te digo, o sea, yo doy, en la ANAC que yo presidí empezamos a dar los primeros pasos de esa ley de cine, ¿no? Y después me tocó, pero por una cosa vieja, que yo era el presidente de Foncine, pero era como si fuera de la ANAC, ¿no? Presidí la comisión que redactó el proyecto de ley, llevar ese proyecto de ley al Congreso, que fue el proyecto que se dio. Entonces podemos decir que la ley de cine prácticamente salió de la ANAC, pues, ¿no? Después ha perdido un poco de presencia, si se quiere, y eso a mí me parece negativo, porque entonces algunas políticas no han sido todos los acertados que han debido ser, ¿no? Y yo creo que los cineastas deberían tomarse muy en serio, pues, ¿no? Y como llamar así como que yo te diga el foro ese que hice, bueno, hacer ese foro de la ANAC, ¿no? Precisamente para como reconstituirla, para reunirse, para verse, para ver cómo es el trabajo, ¿no?, que tiene de aquí en adelante la ANAC, ¿no?, en materia de políticas cinematográficas, ¿no? Porque si tú no las diseñas, créeme que desde el Estado no van a venir diseñadas. Es uno quien se las tiene que llevar y después pelear para que el Estado las implemente. Escuchemos nuevamente a Oscar Lucien. Imposible no resaltar el liderazgo de la ANAC en la propuesta, discusión y aprobación de políticas públicas para el fomento del cine venezolano. Desde su creación fue el propósito y quehacer de la asociación contribuir a una política pública que permitiera la creación de un cine nacional. Cuando he visto de nuevo algunos de mis cortometrajes o de mis colegas, recuerdo con emoción la coletilla que agregábamos al comienzo o final de la película, por un cine nacional o por la ley de cine. Entre otras intervenciones, la asociación tuvo un relevante papel en la realización del foro cinematográfico que convocó a todos los sectores en relación a la actividad del cine y que fue el germen de Foncine. También su actividad significativa en la comisión redactora de la ley de cine y luego en todas las gestiones que condujeron a su aprobación. Escuchemos ahora a Solveig Hovenstein. Recuerdo que publicamos por la ANAC el proyecto de ley para darlo a conocer al mayor número de personas posible y distribuirlo sobre todo entre los políticos gracias a José Agustín Catalá,
ese gran caballero que generosamente nos editó varios números de la revista Cine Venezolano. Le damos nuevamente la palabra a Carlos Aspurua. Una vez sancionada, que fue una gran polémica durísima, donde la ANAC tuvo una posición a favor de entender que era fundamental en el momento que se sanciona, porque nos abría el camino para entender que había que encontrar una coyuntura política y avanzar hacia el objetivo fundamental. De ahí aquella gran polémica de los gremios y reflexiones de que se traicionó el artículo 18. No, esa decisión la tomó. Fue la última ley que fue sancionada, y me acuerdo que la conversación la tuve Jacobo Penso, yo y Luis Enrique Oberto para la historia. O elimina el artículo 18, que es el financiamiento, sin la participación del sector privado. El lobby fue terrible, era la época de Jacques Valenti, el famoso, y eso fue compartido, digamos, con Jacobo y con algunos miembros de la ANAC. Te digo esto porque esas dinámicas tremendas y profundas de una lucha que nos llevó a tener un Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y posteriormente, 4 o 5 años después, la creación del artículo 18. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones políticas y esa visión la tuvimos. Y ahora escuchemos de nuevo a Alejandro Velame. Bueno, evidentemente el papel protagónico de la ANAC en la reforma de la ley de cine, que es el sector que por naturaleza no hace falta recalcarlo, pues. Sin la unión, sin la fortaleza de la ANAC, pues ese objetivo no hubiera sido cumplido. Y por el otro lado está, por supuesto, la participación de la ANAC, tanto en instancias como el foro, como dentro del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es el ente rector del sector a nivel nacional. Digamos, la participación de los autores, de esos principios que tienen que ver con la característica de ser autor de cine, bueno, yo creo que es importante, preponderante y completamente tiene una influencia muy clara, pues. Yo creo que además es un ejemplo para muchos otros sectores. Es una referencia. Vamos a darle la palabra ahora a Iván Zambrano. Bueno, yo creo que la ANAC sigue siendo en todo caso el gremio que más propuestas en políticas públicas hace, ¿no? Porque si bien existen otros gremios, realmente la ANAC es la que ha motorizado las discusiones de políticas públicas. Por ejemplo, la ANAC siempre realizó lo que llamaban los foros. Se fijaban a través de los foros, digamos, como las estrategias a seguir durante un periodo determinado para lograr avances de la cinematografía, desde antes de que existiera la ley, incluyendo los foros que hicieron y fijaron estrategias para la lucha por la ley de cine, como las cosas que después se hicieron posteriormente. Llega, por ejemplo, hasta un momento en que la propia ANAC, en que empezaba a notarse que había algunos problemas en el país que iban a afectar realmente la capacidad económica de la industria cinematográfica. En el 2014, la ANAC es la que propone convocar un foro. Y una de las propuestas que lleva adelante como algo novedoso en referencia a los foros anteriores, que eran como muy puntuales, era que se creara un foro permanente. Es decir, que a partir de allí, viendo que había como una premonición y una especie de conocimiento de los escenarios que hacía pensar que venía una situación difícil y que era necesario mantenernos en movimiento. Entonces se crea el foro cinematográfico que convoca a los otros gremios y convoca a la Cinematografía Nacional a hacer unas discusiones, unas mesas de trabajo, discusiones, etcétera, para fijar qué se iba a hacer. Fíjate que eso genera que al año siguiente, en el 2015, se hace un periodo, digamos, casi más de 6 meses de trabajo en función de crear una reforma de la ley
¿Por qué esa reforma de la ley? Porque se aspiraba a crear nuevos mecanismos, era lo central, había muchas otras cosas, pero había una cosa importante, central dentro de esa propuesta, que era cómo se podían lograr mayores ingresos para el Fonprocine, porque ya se estaba notando que con la inflación y con los problemas que habían, no iba a alcanzar los recursos de Fonprocine para seguir y tener una continuidad en la producción cinematográfica. ¿Qué sucedió? Que se hizo la propuesta, se manejó esa propuesta, y se llevó inclusive adelante hasta la Asamblea Nacional, se llevó la discusión de esa reforma de la ley, pero hubo un cambio, digamos, en la composición de la Asamblea, porque hubo elecciones en la Asamblea Nacional y ese cambio de composiciones hizo que quedara en stand-by la ley. Sin embargo, las condiciones que hubo después, políticas y económicas en el país, tampoco generaron que tuviésemos el mismo entusiasmo posterior de seguir con la idea de esa reforma, porque nos dimos cuenta de que podíamos poner en peligro incluso la existencia misma, por ejemplo, de la exhibición, de las salas de cine y todo esto, porque la recaudación de impuestos y la recaudación que se proponía podía poner en riesgo la existencia misma, como después sucedió, porque a partir del 2015 se comienza a ver una caída tremenda de lo que era la asistencia a las salas de cine y de lo que era, digamos, el apoyo, digamos, no a la cinematografía nacional, sino al cine en términos, sobre todo teatrical, que empezó a tener una caída muy fuerte, muy poderosa entre los años 2015 y 2017, casi de un 50% de inasistencia a las salas de cine. Entonces, lo que habíamos previsto, que era la posibilidad de tener recursos porque iba a haber un bajón, se dio en la realidad, y menos mal incluso que no aprobamos esa reforma de la ley. Por lo menos eso es mi pensamiento en referencia a esa incidencia en esas políticas. O sea, la ANAC siempre ha sido, desde sus orígenes, su razón de ser incluso, la de estar incidiendo en las políticas públicas en materia cinematográfica. Escuchemos nuevamente a Rafael Estraga. Mira, el tema de cómo hemos trabajado desde la ANAC, integrarnos en una visión de apoyo a las políticas públicas, por supuesto la ley nos permite eso. Somos protagonistas porque el histórico nos lleva desde que se inició hasta que se ha logrado primero la aprobación y después una reforma. Pero igual el trabajo que se hace en el Comité Ejecutivo del SENAC, como en todas las comisiones del SENAC donde participa la ANAC, hay una gestión, hay todo un trabajo de visión para la revisión de políticas y exposición de nuevas visiones de políticas públicas que afecten en positivo al cine nacional. También, bueno, no solamente de esa ley, tenemos que hablar de la ley de derecho de autor también, que somos garantes y tenemos que vigilar eso, porque nosotros tenemos uno de los preceptos de nuestro estatuto es la libertad de creación. Y por eso te lleva a no tener censura. Lleva a una visión mucho más amplia de todo el trabajo que necesitamos también fortalecer del autor como tal dentro de la cadena de producción. Pero como es una manera de entender, en el comité ejecutivo prácticamente se revisan las políticas públicas. Cada vez que hay un comité ejecutivo siempre hay algo que ver con lo que está sucediendo y qué es lo que necesita ser reordenado o reevaluado o actualizado. Y siempre tendríamos pendiente inmediatamente cuando hemos aprobado algo con lo de la ley, porque nosotros intentamos hacer una reforma de ley en el 2015, porque había necesidades y aún esas necesidades existen, y ahí, por supuesto, hay una visión de ir a una nueva reforma que nos ayude a actualizar todo lo que tiene que ver con la distribución y exhibición en plataformas, por lo menos en este momento, y eso haría una reevaluación del cine que queremos hacer. O sea,
Entonces, la ANAC estará siempre presente mientras estemos sentados en el comité ejecutivo, mientras tenemos presencia en el SENAC, en general de ahí, un trabajo que tiene que ver con las políticas públicas en esos 50 años que han ido creciendo y se han ido sumando. Escuchemos de nuevo a Gustavo Michelena. Eso se refiere fundamentalmente a la ley y no se trata de algo ligero, se trata precisamente de crear una ley. Los países crecen, los países se desarrollan a partir de esas instituciones, de esas creaciones de relaciones públicas, de interacción social, que están reguladas, están normalizadas por las leyes. Las leyes no han sido gratuitas o no son gratuitas. Las leyes implican una lucha, por eso te hablo de lucha al principio, no en términos dramáticos. Es una lucha siempre, es un enfrentamiento con contradicciones. Acuérdate que aunque ahorita en este momento existe Amazonia, antes no existía Amazonia, antes no existía la plataforma del cine, antes no existía la Villa del Cine, ¿no? Y todo lo que era la distribución estaba en manos privadas, como todavía está, pero hemos buscado a través de la ANAC y de los otros gremios la armonía con los distribuidores. Ese ha sido un logro en algunos momentos, en otros momentos no lo hemos alcanzado, pero siempre hemos mantenido el diálogo, hemos mantenido la ilusión, hemos mantenido la confianza en que tarde o temprano todo va a ser una unidad y vamos a superar estos escollos que estamos viviendo en este momento para llevar adelante ese proceso industrial. Le cedemos la palabra nuevamente a Edgar Narváez. El papel de la ANAC en digamos, en la elaboración y concreción de una legislación para nuestra cinematografía fue fundamental. Primero que ese proyecto, el proyecto de una ley de cine, venía desde antes de la creación de la ANAC, de antes que se fundara la ANAC, porque los mismos creadores que de alguna manera llegaron al convencimiento de que había que formar un gremio, fueron también quienes en un momento dado dijeron que pensaron que era fundamental una ley para avanzar en el desarrollo de nuestro cine. Entonces, digamos, desde su nacimiento, la ANAC y la ley de cine han ido de la mano. Era un proyecto, digamos, que nació prácticamente con la ANAC, que es su propia gestación. Y a partir de ahí, pues, fue un largo proceso de décadas, ¿no? Con proyectos que fueron, digamos, cambiando, que fueron de alguna manera recogiendo tanto las cuestiones que tenían que ver con la misma composición de la ANAC y también la definición también de que iba dando el tiempo, y que terminó en lo que hoy conocemos como la ley de cine. Y esa ley de cine pues ha tenido sus dos momentos. Su momento cuando fue promulgada sin el artículo 18, que era el que le daba, digamos, una fuente de financiamiento al cine a través de, digamos, de los aportes del sector privado vinculado a la creación y a la distribución de contenidos audiovisuales. Y luego, cuando se logró la primera reforma en el 2005, que con la creación de Fonprocine, que le permitió al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, creado por la ley, recaudar. Y esa recaudación ha sido vital y, digamos, el piso, digamos, financiero para el cine nacional independiente. ¿De qué manera la ANAC ha impulsado la visión de asumir el cine como un patrimonio cultural del país? Vamos a escuchar nuevamente a Livio Quirós. La ANAC creó un
un sustrato en los creadores y también en los espectadores de la aceptación de otra visión del país que no fuera aquella que anteriormente se conocía en el cine, que era puramente mercantilista, es decir, un cine que se parecía más a los programas comerciales de la televisión o de la radio y que estaba alejado de contenido trascendente desde el punto de vista conceptual y estético. La ANAC propició, mediante los debates y la difusión de la necesidad de expresarse en temas trascendentes de la visión de lo nacional, y contribuyó, creó la confianza no solo en los realizadores sino también en los entes financiadores como el Estado o incluso los propios productores privados. Le damos la palabra a Miguel Curiel. ¿Qué significa la ANAC dentro de esta historia? Y que sin la ANAC no era posible ni siquiera pensar en una estructura, en un respeto, en una manera de introducir, de organizar el cine dentro de la cultura venezolana. Y el patrimonio cultural, bueno, sí, porque somos los mismos de la ANAC que hemos más o menos logrado, unos más, otros menos, pero intervenir en la Cinemateca, en los procesos técnicos para mantener el patrimonio cultural y al mismo tiempo para seguir luchando por una libertad de autoría, una libertad de ideas, una libertad... Porque vamos a estar claros, o sea, cine es cultura y cine, si no es libre, si no reflexiona sobre su propia sociedad, se convierte en propaganda, y propaganda no tiene ningún sentido, y la ANAC siempre, en eso sí ha estado siempre clara. La ANAC nunca se ha convertido en propaganda de un sistema. Y de nuevo, Julio Sosa. Nace fundamentalmente de gente que quiere hacer el cine como arte, más que nada, ¿no? Y es un poco después, con la experiencia de los años 70, donde se empieza a hacer producción y empezamos a tener público, que se podría decir que empezamos a tener un cine como más industrial, pues, ¿no? Que es donde entran pues Mauricio Wallenstein, Román, Clemente de la Cerda, César Bolívar, ¿no? O sea, que tienen continuidad haciendo películas, que tienen público, ¿no? Que tienen público y que tienen una buena recepción y por lo tanto pueden tener continuidad, inclusive tienen sus compañías productoras con cierta continuidad, ¿no? En la producción, mientras que la ANAC siempre estaba concentrada un poco en eso que llamaba el cine autor. Esa es una palabra que yo le tengo mucho miedo porque es un cliché que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera de dónde provino, ¿no? Aquí la ANAC siempre ha defendido, por así decirlo, el aspecto del valor cultural que tiene el cine, ¿no? Y dándole más importancia a eso por encima, ¿no? del posible valor comercial, ¿no? E industrial, ¿no? Por otro lado, cuando nació Cadepro, nace precisamente en guerra con eso. Casi todos estos cineastas que te he citado y otros que nacen en guerra y se pelean con la ANAC por eso, porque dicen, no, nosotros necesitamos como una industria de cine. Y entonces, bueno, era un poco lo que te dije en la pregunta anterior, que me había encontrado ese pleito, que era un pleito como absurdo, porque los dos tenían razón. Así, o sea, si no hay una industria de cine, no puede haber cine ni de autor ni de ningún tipo. O sea, cine independiente. Bueno, para que haya cine independiente tiene que haber industria de cine y hay un cine que lo hace en la periferia, en el margen, ¿no? Ok, muy bien. Le damos nuevamente la palabra a Oscar Lucien. Por ejemplo, en la medida que supo respaldar un cine documental que pudo dar voz a muchas regiones del país, hacer conocer historias y cultores populares, y de manera general, en la medida que defendió propuestas autorales menos condicionadas por la rentabilidad económica. También en el apoyo a un cine de ficción con temáticas sensibles y de interés para los venezolanos y espacio de crecimiento de un importante contingente actoral. Escuchemos de nuevo a Carlos Aspurua. El que le da el perfil y al desarrollo de la cinematografía en el país es la ANAC. Posteriormente, bueno, divisiones, contradicciones, no es un gremio fácil. Las dos visiones estas, industrialista y la otra de autor, que al final de cuentas yo sí estoy pensando, y sobre todo desde la perspectiva de ser presidente ahora del CENAC, son absolutamente conjugables. Es decir, sin una industria fuerte, con un vigor y libre, que conyugue al cine de autor y al cine industrial,
estamos hablando de una industria cultural que tiene que ser vista de una manera integral y sobre la base del desarrollo de la participación y ser ecléctico desde el punto de vista de nuestras posibilidades de desarrollo. Vamos a darle nuevamente la palabra a Alejandro Belame. Bueno, la ANAC por su naturaleza está llamada a ser la asociación que vigile y defienda los principios del cine de autor, es decir, del cine hecho desde la motivación personal de sus realizadores. En ese sentido, pues está llamada a ser también a ser vigilante y salvaguardar los principios de libertad, de pluralidad, de democracia dentro de el sector cinematográfico y sobre todo de la libertad de realización, la libertad temática y la libertad de hacer el cine que nos motive, que nos guste hacer. Es decir, sin necesariamente estar amarrado a ningún otro tipo de factor como la visión comercial, sino que simplemente eso sea potestad de cada uno de los realizadores como autores. Digamos, esa visión del cine comercial o del cine industrial o del cine político le corresponde a otro tipo de asociaciones. La ANAC, por su naturaleza, es autoral y en ese sentido tiene que corresponderse a esos principios de libertad de escogencia temática, libertad de realización y de acción y de expresión. Iván Zambrano, adelante. La idea del término autoral de la ANAC con el término que se generó, impulsado por la propia ANAC, del centro autónomo, entonces tú estás planteando algo bien importante que generó inclusive no solo para Venezuela, sino para los otros países de Latinoamérica, un modelo de apoyo al cine distinto al caso, digamos, del cine industrial, sino de apoyo a un concepto que le daba independencia al cine y autonomía. Y eso se manifiesta en estructuras de decisión. Por ejemplo, en las comisiones de estudios de proyectos hay mayoría, digamos, de el sector cinematográfico propiamente, y no son funcionarios del gobierno lo que están decidiendo, sino son gente del cine misma que está decidiendo sobre cómo y qué películas financiar. Y eso es parte de lo que la misma ANAC luchó, incluso recogiendo experiencias de lo que se había hecho antes, de lo que se había hecho en Foncine, fueron recogiéndose esas experiencias de modelos de participación para la decisión, de tal manera que pudiese los cineastas de manera autónoma y defendiendo el cine autoral, poder defender frente a otros intereses o frente a otras perspectivas, incluso políticas, poder defender un cine autónomo e independiente. Escuchemos nuevamente a Rafael Estraga. La ANAC, como lo dije al principio, una de las cosas es la puesta en valor de lo que son nuestras películas, y eso le da también una condición de cuidado y de organización diferente a la que hemos hecho hasta hace 15 años atrás, 20 años atrás. Por supuesto, hacer películas es un hecho creativo y involucra todo un trabajo que posiblemente comienza a valorarse de una manera diferente en Venezuela a partir de la fundación de la ANAC, o de crear esa marca por un cine de autor, ¿no? De mejorar esa relación también con las películas independientes, un poco no apartarnos, porque siempre el tema de la taquilla siempre ha sido una cosa que está como algo que es como un marcaje que ha estado allí, pero indiscutiblemente que hacer cine y lo que puedo decir en cuanto a para el acervo cultural de Venezuela, eso es necesario resguardar las películas, ¿no? O sea, para que las personas puedan tomar en cuenta eso, ver nuestro cine hecho en otras por otras generaciones, y sobre todo el tema de
de separar lo que es el cine con un propósito comercial, industrial, al cine de autor. Porque ahí estamos, cuando hablamos de cine no hablamos nada más de largometraje, estamos hablando de obras de cortometraje, de obras de documentales, estamos hablando de animación, o sea, una valoración estética, es una visión del país, una manera de opinar, el cine comunitario, el cine urgente, el cine político, o sea, todas esas cosas que es lo que es lo que le aporta del cine a la memoria del país. Y por supuesto, cómo podemos volver a tener esa memoria si no la podemos ver, si no la tenemos protegida. Escuchemos nuevamente a Gustavo Michelena. El país, nuestro país está contado en nuestro cine, está contado allí, y cuando está contado estamos hablando de una visión autoral más que de una visión industrial. Nos falta la industria sólida, fuerte. ¿Por qué? Porque el cine cuesta mucho dinero hacerlo. Hay algunos entes privados, algunas empresas privadas que le han dado su apoyo al cine. No lo vamos a negar ni lo vamos a obviar. Quisiéramos que fuéramos más, que fuera más, pero ahí está sembrada la base, está la ley, las leyes para regular eso, pero nosotros entramos en una competencia con el cine internacional. Ahí, se ha hecho una labor de concientización, y la concientización no solamente es la difusión de un mensaje, sino es la proyección a través de la pantalla del contenido extraordinario de nuestras películas. Nuestras películas cuentan la realidad. Nuestras películas son pocas las películas que han salido de nuestros creadores representados en la ANAC. Son pocas las películas que no reflejan lo que es nuestra realidad de una manera u otra, con el humor, con el drama, con el documental, que es sumamente importante, sumamente importante. La gente también cree que cine y que película es solamente el entretenimiento. No es solamente el entretenimiento. Incluso dentro del entretenimiento, gran parte de nuestras películas cuentan nuestra vida. Ahí están reflejadas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros momentos culminantes, y están mostradas a través de los cuentos que inventan los escritores, es decir, los guionistas, que cada vez más han logrado una representación en la ANAC, cada vez más, y en el cine nacional. Perdón, no solamente en la ANAC. Ahorita podemos hacer películas con celulares, ahorita podemos hacer películas en internet, usamos, en fin, hay mucho campo abierto para contar nuestras historias. Detrás de todo eso está la ANAC. La ANAC ha impulsado, ha participado en los eventos internacionales, ha condicionado películas, ha seleccionado películas, ha apoyado películas que van a los premios internacionales, que en cierta forma nos ayudan. Tenemos una desviación ideológica, digamos así, de pensar que el cine es autoral, nada más producto de la cabeza de una persona, de un director, ¿no? Y no es así. El cine es producto de un conjunto. Le cedemos la palabra nuevamente a Edgar Narváez. La ANAC es un gremio de creadores. Y como gremio de creadores, como un gremio de autores, la obra cinematográfica es el hecho fundamental. No solamente es un proceso industrial, comercial o como quiera que se vea, informativo, cualquier visión que se pueda tener sobre lo que es el audiovisual, sino que la creación audiovisual es un trabajo creador que genera una obra que tiene una importancia cultural y artística importante para quienes estamos en la ANAC, para los autores. Entonces, desde el principio, eso ha sido fundamental, y también que eso va inscrito en lo que llamaríamos un cine nacional, que es una manera particular, que por supuesto no es uniforme, es diverso,
pero también que expresa la cultura de un país. Entonces, en ese sentido, la ANAC tiene dos cuestiones fundamentales: por un cine de autor y por un cine nacional. Las nuevas generaciones, la generación de relevo del cine venezolano, está en cuenta de la ANAC, está en cuenta de su importancia gremial. De alguna manera participan, tienen algún tipo de actividad que los vincule con la ANAC. Escuchemos de nuevo a Antonio Gerandi. La incorporación de los jóvenes a la ANAC, mira, yo diría que no solo ahora, en los últimos tiempos. Desde hace mucho tiempo los jóvenes no han entendido la necesidad de agruparse y de protegerse mutuamente, independientemente de las diferencias individuales que pueda haber, ¿no? Y yo creo que eso fue en su momento lo más importante de la ANAC, donde todos los que participábamos, independientemente de que tuviéramos una opinión individual o una posición individual en todos los aspectos, no solo en el aspecto político, sino en el aspecto social, etcétera. Sin embargo, entendíamos que la única manera de lograr los objetivos de un bien común era unirnos a pesar de las diferencias y no solo unirnos, sino participar activamente de esas luchas gremiales que fueron las que permitieron el avance que fue desde hace 40 años o más el desarrollo del cine venezolano. Adelante, Miguel Curiel. Es preocupante, porque yo estoy a 8.000 kilómetros de distancia y lo que siento es que las nuevas generaciones no están interviniendo en la ANAC. Las nuevas generaciones no están jugando con el ANAC la historia que deberían jugar. Sí creo que hay una generación X, una generación Millennium, una generación Z, una generación, nueva generación en general, y la ANAC no está respondiendo, pienso yo, puedo equivocarme, pero pienso que no está respondiendo a las necesidades de esas nuevas generaciones y que está un poco estancada en el tiempo. Le damos nuevamente la palabra a Oscar Lucien. No tengo información actualizada de la vida del gremio. Sí recuerdo que en la época de mi gestión se planteaba la necesidad y posibilidad de abrirse a los nuevos realizadores que ya despuntaban en el campo del video y la producción digital. Diego Rísquez y Carlos Castillo eran bastante activos en ese asunto. Le damos la palabra a Carlos Aspurua. El tema de las nuevas generaciones es bien particular. Una vez que se sanciona la ley, obviamente eso lleva a los gremios a entender un proceso la palabra exacta sería un proceso de institucionalidad distinta, o sea, se empieza a generar, se traslada el hecho de políticas al CENAC expresado por el Comité Ejecutivo, donde están todos los sectores representados. Y eso, de alguna manera u otra, marca la dinámica del compromiso y la militancia dentro de los cineastas a través de sus gremios. No solamente la Asociación Nacional de Actores Cinematográficos, Cabeprol, la misma Cámara. No te quiero contar si tú evalúas cuál es la dinámica de participación en esos sectores. Así que aquellos críticos que dicen que bueno, que hay que abrir las elecciones, sí, hay que abrir las elecciones, pero hay que abrir las elecciones en todos los sectores y renovar. Estamos en el momento de renovar. Eso es una discusión que hay que darla y la tiene que dar cada gremio en sus instancias, digamos, y fortalecerse. La ANAC es particular. Yo soy el que sostengo, más allá de todo lo que implica un cambio de la institucional, de su proceso de participación en la orientación de políticas públicas, una vez creado el CENAC y la reforma fundamental que nos da la autonomía económica con la creación de Fonprocine, pareciera ser que merma la actividad gremial. Esa fuerza que la viví en carne propia de militancia por nuestro cine, donde nos encontrábamos todos, donde por encima de nuestras diferencias ideológicas teníamos claro un objetivo y sobre todo la dinámica de discusión
asambleas de 60, 50 personas. Yo me acuerdo que introducir la ley de cine en un foro descarnado en la ANAC se gana por un voto. Y estoy hablando casi de 60 personas en una asamblea. De manera que esos foros candentes, llenos de una gran pasión y un compromiso militante de los cineastas en función de luchar por sus reivindicaciones, pasó. Los jóvenes no participan en los gremios y no es un fenómeno nada más de la ANAC, es de todos los sectores, en Cabeprol, en ABETCA, en la Cámara, en fin. La realidad ha cambiado y de ahí la importancia de este foro para renovar o ir al cambio, ir al encuentro de un articulado que nos ubique en este momento. Ahora, respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que una vez que los cineastas jóvenes encuentran la papa pelada, y perdóname la expresión, no quiero agredir a nadie, bueno, nada, se dedicaron simplemente a una dinámica de relación con el SENAC, absolutamente pragmática en función de lograr sus beneficios económicos para impulsar sus proyectos. Pero mermó la búsqueda de nuevos horizontes. Eso relega de alguna manera u otra el compromiso de los cineastas para seguir luchando por nuevas reivindicaciones, y tú ves la caída de la participación en todo el sector cinematográfico y en los gremios. ¿Por qué? Bueno, pareciera ser que ya se resuelve el problema económico, que era fundamental, se reglamenta, se institucionaliza con la participación expresada en el comité ejecutivo y la fuerza de discutir por las reivindicaciones, que fundamentalmente el peso de lo económico, al lograr nosotros nuestra autonomía económica, merma totalmente. Porque mal que bien, si bien ha decaído la participación de los jóvenes por falta de interés, por desconocimiento de su historia, y de ahí la importancia que le veo a esta entrevista que estás haciendo, son pragmáticos. Lo que quieren es resolver su proyecto y nada, y el SENAC. Esto es un curso de ingratitud hay veces y de militancia eterna, creer que la importancia de un arte tan significativo que nos da un sentido de identidad y de desarrollo industrial, el cual sigo creyendo y lo sigo impulsando. Y ahora escuchemos de nuevo a Alejandro Velame. Sí, sabes que cuando yo era presidente de la ANAC había una discusión muy importante, inclusive dentro de la propia directiva de la ANAC, y era esta, digamos, dos posiciones en las que se pretendía abrir la ANAC a las nuevas generaciones para fortalecerla y hacerla más numerosa. Es decir, mientras más miembros, se piensa que la ANAC es más poderosa. Yo era del parecer de que para pertenecer a una sociedad de autores, pues primero tienes que ser autor. Y para mí es más importante la calidad de sus miembros que el número de sus miembros. Por lo tanto, esto sí, bienvenida a las nuevas generaciones, pero antes de ser incluidos en la ANAC, deben demostrar que tienen las credenciales necesarias para ser miembro ANAC. Pero sí, yo creo que las nuevas generaciones, como lo hicimos nosotros en nuestro tiempo, te contaba que yo iba a las asambleas aún sin ser miembro ANAC, que yo participé en talleres de la ANAC aún sin ser miembro ANAC, porque era lo que quería hacer y era lo que me interesaba. Entonces yo creo, los invito a las nuevas generaciones que se acerquen a la ANAC, pero también la ANAC tiene que propiciar esos espacios, esas oportunidades para que estas nuevas generaciones se acerquen primero por curiosidad, por interés, y después de demostrar sus credenciales como miembros. Escuchemos nuevamente a Iván Zambrano. Yo creo que no. Yo creo que los jóvenes están muy alejados, no solo de la ANAC, sino lo que pueden ser los movimientos en función de las políticas públicas. Entonces, los jóvenes realmente están alejados de eso, y eso los hace que no tengan la necesidad tampoco, no la sientan, ni deseo de formar parte, por ejemplo, de los gremios. La ANAC no ha crecido en los últimos años, no hay nuevos miembros en eso, a pesar de que hay una cantidad de directores y de creadores jóvenes, nuevos, que tenían ya incluso varias obras
en haberla realizado, y sin embargo no se hacen miembros, no se incorporan a realmente quizás también la ANAC de alguna manera tiene que tratar de encontrar elementos que la hagan atractiva, que la hagan que sea realmente nuevamente un gremio como lo fue mucho tiempo para quienes nos formamos en ese tiempo. El gran atractivo de participar en el cine nacional era ser miembro de la ANAC, y hacíamos esfuerzos por ser miembro, por cumplir los requisitos y ser realmente miembro. Nosotros formamos parte, digamos, incluso con caso con Livio, con Edgar Narváez, con Jacobo Penso, formamos el movimiento de los cortometrajistas, que lo que aspiramos era que a través del cortometraje fuésemos miembros de la ANAC como un mecanismo de irnos convirtiendo en esa generación que queríamos ser de autores cinematográficos. Y nuevamente Rafael Estraga. Bueno, mira, con los nuevos cineastas como siempre, ¿no? En la ANAC, desde que yo llegué, antes era mucho más metódico entrar, ahora es mucho más amplio, más libre. Tú con manifestar, estar en la ANAC, con solo el hecho de decirlo, puedes participar. Ahora, asumir una responsabilidad, asumir un compromiso, asumir lo que tú participas en un gremio, y para qué es ese gremio, y qué fortalece ese gremio, y para más allá de la visión personal que tengas tú, es lo que uno necesita, que las generaciones lo asimilan. Eso no quiero decir que se aparten de los proyectos personales, pero sí hace falta ese compartir, que es lo que nos puede ayudar a mejorar mucho más rápido lo que necesitamos, que funcione lo que tenga que funcionar y corregir lo que necesitamos corregir para que la cinematografía siga creciendo. Escuchemos ahora a Edgar Narváez. Fíjate bien, las nuevas generaciones apenas nos conocen. Pero no solamente no es que apenas conocen a la ANAC, los que están, digamos, se han acercado a formarse, más o menos han recibido más recientemente, a raíz también del 50 aniversario, algún conocimiento de la ANAC por el esfuerzo comunicacional que hemos hecho. Yo he dado clase en 3 universidades y hay un desconocimiento de nuestros autores, hay un desconocimiento del cine nacional de los últimos años. No son vistas, no son conocidas. Primero que nosotros tenemos una deuda de poner en valor nuestro patrimonio fílmico. Esas películas están en 35 y no hay manera, sino en malas copias que muchas veces están en internet. Entonces, no conocen a nuestros autores. No conocen que la institucionalidad que hoy existe fue un proceso histórico. También hay un déficit también en la formación en nuestras escuelas. O sea, hay algunas que tienen algunas materias que dan algo de la historia del cine venezolano, pero no es, digamos, una cuestión, digamos, común, conocida, ampliamente difundida entre los jóvenes. Bueno, y ya para cerrar este episodio vamos a abrir una última ronda de intervenciones. Escuchemos de nuevo a Antonio Gerandi. Insólitamente, desde hace, creo que más de 10 años en la ANAC no hay ni siquiera elecciones, pues, o sea que ese organismo que era plural, que venía consecuentemente cambiando de presidente y de directiva cada 2 años y renovándose y estimulándose con nuevos aportes, nuevas reivindicaciones y nuevas luchas. Sencillamente eso se ha disuelto en el tiempo, pues porque ni siquiera, como te digo, ni siquiera ha habido unas elecciones, o sea que pareciera que como muchas otras cosas en el espíritu del país se ha establecido en la ANAC un reinado, una presidencia vitalicia o algo por el estilo, ¿no? O sea, lo cual está muy lejos, muy lejos de lo que fue la ANAC en sus momentos, no solo iniciales, sino durante muchas décadas. Bueno, esa es mi modesta opinión. Vamos a escuchar nuevamente a Livio Quirós. Yo pienso que la ANAC, aquella ANAC de los años iniciales, que era muy combativa y que estaba creando y proponiendo el cine nacional que tuvimos en los mejores momentos,
es una ANAC que añoramos, porque la ANAC del presente yo la percibo muy burocratizada, muy reiterativa y muy ausente, con poca incidencia, ¿no?, en los contenidos cinematográficos y al margen un poco de las luchas gremiales. Creo que la ANAC debe recuperar ese espíritu y esos propósitos iniciales cuyas necesidades no han desaparecido. Creo que lo venezolano, el cine nacional, necesita propósito más trascendente que la mera administración burocrática de lo que logramos en los años 70 y 80. Le damos nuevamente la palabra a Miguel Curiel. Yo estoy muy preocupado de la función de las asociaciones, ANAC, CABEPROL, ABEPCA, SACBEN inclusive, etcétera. Creo que están como silenciosas. La ANAC, inclusive cuando se logra la ley de cine en una etapa electoral, y logramos ante la causa electoral que la gente de la política nos apoyara en crear la ley. Y así como todas las otras. Pienso que el ANAC y CABEPROL, por ejemplo, no sé, ABEPCA, no los conozco bien, o sea, no conozco bien el funcionamiento, están como eternizados en la presidencia. No importa que sigan siendo presidente, pero llamen a elecciones y que haya una nueva elección y que te vuelvan a elegir, pero que responda a la realidad del cine que se está viviendo en estos momentos. O sea, el ANAC y CABEPROL prácticamente y ABEPCA están resumidos a proponer gente para representarnos en el CENAC. Pero ¿y qué pasa con el movimiento social? ¿Qué pasa con los cineastas? ¿Qué pasa con la gente que hacemos cine? El ANAC siempre fue bandera de eso y además necesariamente. Y de nuevo, Julio Sosa. De cierre en esto, no, simplemente sería, fíjate, sería casi que un llamado precisamente a la gente de la ANAC que sería bueno en estos momentos, ¿no? Sobre todo por la situación del país y por la misma situación del cine nacional, de plantearse realmente hacer un foro o una reunión para poder discutir y analizar el estadio en que estamos, ¿no?, un poco de todo lo que hemos venido hablando y qué políticas debemos implementar, ¿no?, hacia el futuro inmediato del cine nacional. Le damos nuevamente la palabra a Oscar Lucien. Echo de menos su ausencia en la defensa de derechos culturales, más allá de las reivindicaciones propias del sector, y en particular su compromiso originario con la defensa de la libertad de expresión. Le damos nuevamente la palabra a Carlos Aspurua. Por ejemplo, hablarte de la importancia en este momento que debería de tener, o tenemos, ubicándome ya en el terreno de la acción de la ANAC, está el momento fundamental, primero para una reforma de la ley, donde no dudo la importancia organizada de los sectores en términos generales, tanto productores como sector privado, sector público, como está expresado pues en la representatividad mayor desde el punto de vista de orientación de políticas en el CENAC. Es importantísimo ir al encuentro de un foro abierto hacia una reforma de la ley de cinematografía, porque si bien en un momento dado fuimos vanguardia con nuestra ley de cine, que fue de alguna manera u otra estudiada como legislación comparada de muchos países, porque logramos integrar el sector privado, nos hemos quedado rezagados por razones políticas, por razones de contradicciones, por razones de lo que significa el proceso social, político, económico que hemos vivido en el país. Y sobre todo no lo deja de entrar el tema bendito de la pandemia. Todo eso ha retrasado el avance desde el punto de vista de ser incorporado a un buen debate. Todo eso tiene que ir hacia un debate de lo que es el foro cinematográfico, como ya ha sucedido varias veces. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ya en el 2025 se está preparando un papel de trabajo sobre la base de la intención de una nueva reforma. Ya hubo una intención en el 2015 que fue introducida en la Comisión de Cultura. Ahora es absolutamente importante que el gremio, que la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, se aboque, igual que CABEPROL, los sectores de producción, sectores muchísimo más amplios, a generar una reforma sustancial, sobre todo en lo que significa
los incentivos fiscales. Ahí nos hemos quedado rezagados totalmente. Sobre todo en estudiar la importancia de las plataformas y lograr producir orientaciones y que nos lleven con efectividad hacia esos encuentros. Y todo lo que es el desarrollo de la comprensión de nuevas tecnologías, tanto desde el punto de vista técnico, como son que es una revolución tecnológica, las cámaras, la iluminación, los costos, reflexionar que ya ese cine industrial de alguna manera está superada, pero hay algunos que se mantienen en un esquema, y ese esquema, así como otro esquema que está superado, es que el SENAC, por ejemplo, por darte una idea, del sector de exhibición de cine en salas comerciales, era el 80%, ahorita nos llega al 12%. Fonprocine se alimenta en este momento fundamentalmente en un 80% de las cableras. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que hay que afilar en esta reforma, esta nueva reforma, participar de alguna manera u otra, que participen otros sectores que quieren de alguna manera desarrollar con mayor vigor políticas desde el punto de vista del cine en función de ser efectivo. Todo eso nos lleva a un gran debate que tenemos que hacer, y yo pienso y estoy trabajando, y una de las estrategias que tengo compartida con la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, y obviamente estoy seguro de que algunos sectores de la producción irán a ese encuentro de un gran foro, y lo mejor es que la discusión de ese foro sea esta reforma de la ley, o sea, un avance, rescatar lo rescatable, lo positivo, evaluarnos, ya es el momento de hacerlo, y integrar articulados que nos permitan avanzar con mayor efectividad como industria cultural, y establecer con equilibrio los criterios y siempre apoyar el cine de autor, porque es el que nos da el sentido de soberanía, el sentido de percepción de arte comprometido con las realidades culturales de nuestro país. Y ahora escuchemos de nuevo a Alejandro Velame. Sí, yo creo que vivimos un momento crítico en el país y en el cine en particular, y con la ANAC en particular también, más particularmente. En estos días, en una reunión con su presidente, se lo decía, yo creo que la ANAC hay que sacarla de este oscurantismo en el que se encuentra. Más allá de su actividad a nivel institucional, digamos su participación dentro del SENAC, dentro de las comisiones de estudio de proyecto, creo que la ANAC pública, la que debe comunicarse con nuestro objetivo final, que es el gran público, debe ser reforzada, debe ser retomada. Yo creo que en algún momento la ANAC sonaba, tenía una presencia institucional en el país que se ha perdido por múltiples razones. No estoy, digamos, ni culpando ni responsabilizando a ninguna persona en particular. Yo creo que el devenir, la historia de los últimos años, pues ha atentado contra muchas instituciones, y en particular en la ANAC, que ha estado allí, ha estado, digamos, presente, pero a nivel institucional. Yo creo que hay que darle mucha más fuerza nacional, mucha más presencia, inclusive mucha más cercanía con el público raso. Yo creo, por eso es que yo quisiera que se retomaran eventos como los premios ANAC, que la ANAC fuera patrocinante y propiciadora de producciones, que hubiera una vida pública mucho más movida y mucho más presente. Escuchemos nuevamente a Rafael Estraga. Una de las cosas que sí considero que en este momento la ANAC debe planificar una renovación en general del gremio, una visión fresca para las nuevas generaciones, también ese relevo que uno espera que llegue, se sienta que está allí, que entienda para qué existen los gremios, como por qué se han fundado y quiénes han estado allí, más que acentuar hacia la parte histórica, buscar un futuro, o sea, que es lo que están haciendo no solamente aquí, o sea, los gremios se han renovado, y nosotros tenemos esa deuda también. Escuchemos ahora a Gustavo Michelena. Me gustaría decir que los guionistas necesitan
aprender, necesitan. Por eso la ANAC ha hecho cursos y de ahí han salido buenos escritores y han salido personas que entienden el cine, que se impulsan, que se animan y bueno, al ritmo que el país lo puede aguantar o lo puede soportar económicamente. Y por último, y ahora sí para cerrar el episodio, vamos a darle la palabra a Edgar Narváez en su condición de actual presidente de la ANAC. La razón de ser de la ANAC, más allá de, digamos, las ideas estéticas, políticas, religiosas que tengan sus miembros, que son diversas, tiene un fin. Tiene un fin que es el desarrollo, el impulso del cine nacional y el de la creación cinematográfica. Para nosotros, la ANAC no es un instrumento para llegar a otras cosas. Tiene una agenda definida y su agenda definida y está, digamos, anclada al destino de nuestro cine. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.